¿Qué tal, amigos de Ciudad 52? Este es nuestro segundo podcast. Yo soy Fahrenheit y vamos a arrancarnos con todo. Nuestros participantes en esta ocasión son Eleonor Rigby. Por favor, preséntate. Hola. El señor director de Bullets. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar una segunda ocasión con ustedes presentándoles el podcast. Mi tocayo Lima. Y Lalomán en el otro estrecho. Hola familia, espero que la estén pasando muy bien, espero que no estén drogando mucho, que no estén tan alcoholizados para escuchar esto, pero está bien. Aquí estamos, mi nombre es Lalo, como bien lo dijo Serge, y arrancamos. Yay. Y pues en esta ocasión les traemos un podcast sobre películas de terror, ¿no? Básicamente lo único que vamos a hablar y son de las películas de terror que más nos gustan, de las que más nos han impactado, de las que menos nos han gustado. Y pues este tema es algo bastante interesante. La vez anterior me gustó mucho que nos fuéramos como a un acervo de música mexicana en esta cuestión de los covers. Pero esto sí lo veo un poquito más complicado de que lo resolvamos en un tema nacional. Yo creo que va a ser como algo más internacional, aunque hay joyas desafortunadamente ya viejas del cine de terror. Y podemos arrancar con vámonos a uno por uno la descripción de la película de terror mexicana que más les ha gustado, que más les ha impactado. Bueno, a mí la película de terror que más me ha impactado es la que tiene el PRI. En estos 71 años, o más de 71 años, es la película de terror que más me ha impactado y más me ha impresionado. Y pues bueno, mi moraleja de esta película sería que por eso estoy jodido, por eso mismo. Bueno, Lalo el Rojo, desde la vez anterior ya lo habíamos presentado. Aquí nos está teniendo como un ataque de pánico el director, el productor, lo veo bastante tranquilo, entonces vamos a seguir con este tema de las películas de terror. Señor director, ¿algo que decir? Bueno, por el momento la está pasando bastante bien. Eleonor, mejor o la película que más te ha gustado, que más te ha impactado del cine de terror. ¿Mexicana? Sí, mexicana. Hay una película muy viejita, muy bien viejita, que se llama El Vampiro, si no me equivoco. Ajá, sí, el vampiro. Esa película me gustó bastante. ¿Por qué? ¿Por qué, Natalia? ¿Por qué te gustó bastante? A ver, platícanos, por favor. La historia, los personajes, las actuaciones, el ver, bueno, uno lo ve ya desde esta época y los efectos que tenían, pues bueno, no tenía tanta la tecnología, no se tenía tanta tecnología como ahora y bueno, sus efectos tan manuales, con marionetas. Relátanos por qué te dio miedo esa película. ¿Qué es lo impactante? Mira. Pues creo que es eso, o sea, los efectos que utilizan en la época, o sea, siendo la época que era, ¿no? Bueno, lo que entiendo es que no te impacta el terror de la película, sino más bien te impacta el proceso. Exacto, okay. Cómo está elaborado. Y algo que hay que considerar es que las películas mexicanas de terror no, por lo menos las originales, las películas viejitas, nunca han tenido este sobreproceso de los efectos especiales o de los efectos visuales. Era una cuestión muy orgánica de hacer una historia bien narrada, una historia bien escrita, bien actuada, donde lo que favorecía precisamente a la película era esta cuestión de no ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Libro de Piedra, que no sabes, solamente hay varias referencias ahí sobre unos piecitos que tú alcanzas a ver con lodo, pero no hay un efecto especial de, ay, se apareció el muerto, ¿no? O sea, en realidad, creo que las producciones mexicanas viejitas les favorecía que había buenos escritores, y me imagino que en esta del vampiro, que yo no la he visto, pero creo que es como de 1953, si no mal recuerdo, pues debe tener como esas características. Lima. Pues creo que El Santo contra las momias. No es cierto, broma. Pues Puede ser una bromita, ¿no? No, pues creo Kilómetro 31, que es lo que me puedo acordar de esa película mexicana.
Y pues me impacta como todo el trip que tienen en la edición más bien, ¿no? Como esos pastelazos. No sé, pues esta es tu opinión. Esa película Kilómetro 31 tuvo su secuela que no fue tan aclamada. La primera, si no la han visto, que pues es muy raro que alguien la haya visto porque fue como el boom del año 2003, 2004 más o menos. Y habla precisamente, es una gran adaptación porque tú llegabas al cine y no sabías en realidad de lo que se trataba. O sea, el tráiler te mostraba los accidentes en la carretera, que había ahí unos cuantos fantasmas, pero no te decían de lo que es, ¿no? Que la película en realidad se trata de una de las principales leyendas mexicanas, que es La Llorona. Y eso le favoreció también a la película, a pesar de que no tiene tampoco todos estos efectos especiales super cabrones, sí ya tiene una producción más detallada. Aparte era como un trip que mi papá nos contaba cuando éramos niños, ¿no? Que alguna vez en la carretera se fue y vio una morra y la iba a arrollar y entonces teníamos como ese trip de lo que nos contaba mi papá, güey, ¿no? Porque él desde aquí de la ciudad se iba hacia un pueblo que no sé cómo se llama, no lo recuerdo, y nos contaba ese trip, ¿no? Y que llegando a su casa, cenando como en una fondilla, la señora de ahí les contó como de, no, nunca se pare, porque pues han existido muchos accidentes, qué bueno que no lo hizo. Y al ver esa película a mí me transportó como, no sé, güey, yo me imaginaba a mi papá ahí con ese trip, ¿no? O sea, creo que yo podría lograr hacer una película con las vivencias de mi jefe, güey. Sí, o sea, en realidad, este es el kilómetro 31 de la carretera al desierto de los Leones. ¿No? Aparte no es algo que nos quede tan lejos. Pero esto que tú comentas es algo de una tradición mexicana que no sé si todavía se haga entre las nuevas generaciones, pero sí es algo que me parece que todos los que estamos en esta mesa de análisis cinematográfico de terror, hemos vivido, ¿no? Una noche de plática donde alguien o todos participan contándose cuentos de terror. Y eso es lo que sucede con La Llorona principalmente. Mi película de terror favorita mexicana, sin duda, es la del Libro de Piedra. No, la original, no el remake donde sale Ludvika Paleta. Desafortunadamente, ninguno de los remakes mexicanos han tenido un éxito o han sido buenos, ¿no? Porque también son joyas del cine mexicano que se vuelven intocables, pero se vuelven intocables por el hecho de que no ha habido alguien que tenga el talento de realizarlas nuevamente. Lo mismo pasó con la película de Suspiria de Darío Argento y con esta nueva reinterpretación, porque tampoco es un remake por completo, porque la historia la cambian en muchos aspectos, donde sale esta Tilda Wilson, que pues, es lo que estaba leyendo el día de hoy, que es el candidato más chingón para hacer la biopic de Debbie Bowie, ¿no? Lo cual creo que tiene todos los matices. La hemos visto, es muy andrógina. Tilda Wilson es muy andrógina y es muy camaleónica, al igual que Debbie Bowie. Precisamente en Suspiria de Gudagnino, tiene todas estas transformaciones, hace 4 personajes y la verdad es que no distingues que es la misma persona, ¿no? O sea, sí es una actriz completa y yo sí creo que está a la altura de hacer algo bien interesante con Debbie Bowie. Sí, es que aceptar el papel, o sea, es la candidata, pero ni siquiera ha habido como una pronunciación de su parte, un tweet, un comentario que diga que lo va a aceptar. Simplemente la gente dijo, pues creo que Tilda Wilson la rifa y, sí, claro, Tilda Wilson, ¿no? Pero regresando, el Libro de Piedra es esta historia donde llega una familia a una casa y hay una escultura de un niño con un libro entre las manos y que se llama Hugo, ¿no? Bueno, ya después sabemos que se llama Hugo porque la protagonista, que no me acuerdo cómo el nombre de la niña, acabo de ver, acá, el señor productor me acaba de hacer caras horribles, pero el detalle aquí es que precisamente mantiene ese nivel de suspenso sin la necesidad de unos scream jumps o que abren la puerta o estas exageraciones en la música. Cada vez que va a haber un susto, la música sube y hay un cambio de cámara muy rápido y todos brincan en la sala, ¿no? Pastelazo. Entonces sí creo que el cine mexicano no se ha
hay muchas cosas que nos debemos y creo que nos debemos en cuestión... Ay, caray. Creo que nos debemos en cuestiones de cine, historias como lo que sucedió con Kilómetro 31, ¿no? Hay... Hasta el viento tiene miedo. Híjole, hasta el viento tiene miedo. Platicando eso. No sé. Y creo que hay dos, ¿no? O sea, hicieron Sí, el remake Ajá. también. Y creo que la segunda no es como tan buena. Pues sale... Bueno, igual la primera, ¿no? Digo yo. Sale... No, bueno, no sé. Supongo que es generacional, pero en la segunda sale Ludvika Paleta y está Maffer que hacía 24 por segundo. Ok, no me acordaba de quién salía, pero tenía un... No tiene mucho que le acabo de ver, entonces fue acordarme de esos pedos tripiosos Yo mexicanos. voy a hacer una aportación no tan inteligente como ustedes, una película que me pareció de espanto y sobre todo porque creo que es de un libro que escribió Carlos Trejo, recuérdenme bien, que este libro se llama Cañitas. Vi la película y me pareció espantosa en todos los sentidos, ¿no? Así como lo dice bien esta palabra, espantosa. No soy muy fan del cine de terror mexicano en general, tampoco del internacional o universal, pero bueno, creo que es una película que nos hace recordar este cine, no sé, ¿cómo le decimos a las películas o a las novelas mexicanas? Churronovelas, esta churronovela que se aventó, este churrolibro que se aventó este tipo. Pues bueno, la verdad que me pareció horrible. Puedo decir que en un momento sí me sudó las manos, pero yo creo que era por tanta crema que me ponía. Pero nada más, de ahí en fuera, pues bueno, no puedo aportar algo más allá sobre el cine de terror mexicano que yo conozca o de alguna manera esté involucrado. Ahorita que hablas de cañitas, recordé que cuando era niño me obsesioné un poco con eso junto con mi hermano. Y era aventarnos, creo que hay 3 o 4 tomos de cañitas, no sé, solo leímos uno en el que se hizo la película, la que fue hecha la película, y creo que el protagonista es el vato que hace la serie Chávez, el vato que sale en Amarte Duele, que es el amigo, el güerito Ajá. ñero, ese vato es el que interpreta a Carlos Trejo. Ah, Está tripiosa Sí la le da, película, ¿no? o sea, pues creo que sí un poco, ¿no? Sí le Sí queda le- como el sí le papel da. ahí. Digo, pues uno está acostumbrado a verlo ya de ñero en todos, Pues yo creo que sí le quedaba, ¿no? Porque Sí. aparte era igual de mamón, ¿no? algo así. Ajá, sí. Pero ahorita ya viendo Cañitas creo que no me sorprende tanto. También dentro de las películas mexicanas, una que me parece bastante buena y que es reciente, es esta antología que han hecho varios directores mexicanos que nombraron México Bárbaro. Es una antología de muchas historias de terror que a mí en lo particular me pareció muy buena. Las dos, aunque no todos son buenos, sí la mayoría. Hay uno que me gustó bastante y como lo han estado diciendo es porque nos recuerda como parte de nuestra historia, ¿no? Y parte del reflejo de los miedos que podemos tener. Hay uno que hizo Isaac Svan, El de los aluches. ajá, creo que se llama La cosa más preciada o algo Ajá, así. sí, la cosa más preciada. Son de estos novios que se van a una cabañita, llega una especie rara a secuestrar a la chava porque se la quiere echar precisamente, ¿no? Entonces todos estos miedos ahí reflejan, digo, a mí de mi vida siempre me ha gustado como mucho el bosque, ir a acampar, ir a cabañitas, tengo historias ahí raras que contar sobre esas cosas, entonces te hacen como revivir todas estas situaciones que has tenido. Bueno, no me han querido violar en una cabañita, ni Los en una aluches no cabaña, han querido, ajá. porque sí, Bueno, quién sabe, a lo mejor las intenciones pues, eran las mismas. sí, y los recomiendo mucho, esa antología. Hay cosas bien interesantes sobre el cine mexicano y el cine de terror. Afortunadamente,
Afortunada y desafortunadamente hemos prohibido o hemos tenido como esta falta de enterarnos de que existe este cine mexicano, ¿no? Isaac Svan es uno de los intérpretes más reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional como cineastas mexicanos precisamente del género de terror y del género de cine fantástico. Él tiene 2 producciones mexicanas que se llama El Incidente, que es como un tanto cine fantástico porque habla de una carretera infinita. Y tiene esta otra película que se llama Los Parecidos, que ya está producida por los estudios Churubusco, ¿no? De hecho, ahí está implementado el set. Y Isaac Svan es una persona o es un director lleno de significados. Lo que hace es poner todas estas cuestiones dentro de su película, ya que, por ejemplo, en la de Los Parecidos, what the fuck, Ya tenemos apariciones aquí en el set. el espíritu del refri es el que se los acaba de hacer Y presentes. alguien nos tiró un vaso ahorita, entonces estamos como muy tripiosos, ¿no? Sí, Desconectó cables. sí. Continuemos. Desconectó cables. Amigo, Fahrenheit. Yay. Entonces, Isaac Svan en esta película hace una referencia de que lo que sucede la fecha en la que sucede sus eventos de esta película es el 2 de octubre del 68, ¿no? Y que hay una tormenta y trae toda esta idea revolucionaria de que unos están de un lado creyendo que son los estudiantes, los causantes de todos los problemas de la sociedad, y hay una película de terror estrenándose los viernes en circuito comercial, ¿no? Sí, no, aparte es algo muy interesante, ¿no? No sé si puede ser una aportación. Creo que es muy difícil que México se enfoque en esta parte de hacer películas de terror porque generalmente en el día a día que todos tenemos en cuestión de noticias cuando nos llegan, pues son cosas de terror, ¿no? Entonces es como que un poco difícil como que enfocarte en... Estás tan acostumbrado a escuchar historias de terror que te presentan los noticiarios día a día que bueno, dices, ¿qué película de terror puedo hacer o cómo puedo sorprender a mi público siendo un público, un espectador mexicano, ¿no? Y bueno, aparte es muy interesante, ¿no? Porque aquí celebramos y le rendimos culto a la muerte, ¿no? Hacemos un 2 de noviembre celebrando a nuestros muertos y bueno, es increíble saber cómo podemos tener un cine que realmente nos refleja el terror, ¿no? Un terror, no sé, en cualquier forma, en cualquier aspecto. Entonces, bueno, yo creo que el terror lo vivimos día a día, a lo mejor sin ver una comedia, una película. Creo que el terror está así muy cimentado. Y bueno, yo creo que básicamente los directores o los directores de cine o los productores, no sé, se cuestionan hacer esto, más bien enfocarse en esta cuestión o en este contexto social, ¿no? Ya dejamos atrás el tema de las películas de terror mexicano. ¿Quieren seguir hablando de eso? Yo nada más quería agregar que creo que nos gusta a los mexicanos mucho el cine de terror por todas estas tradiciones que tenemos, referentes, como decía Lalo, a la muerte, y además todas las leyendas que se cuentan desde La Llorona, ¿no? El niño que murió en la escuela, ajá, que el payaso, que las escuelas eran cementerios indios y una infinidad de mitos y leyendas que tenemos en México. Ya, eso era lo que quería decir. Bueno, quiero hacer una aportación. Creo que no hay como que una escuela, como una dirección al cine de terror en México. De alguna manera específico, como conocemos el cine de terror internacional de alguna manera, porque, bueno, vivimos en un país en el cual los temas sociales, pues bueno, son de terror. Entonces, involucrados en un tema de terror, de alguna manera hablando de película, pues bueno, resulta muy difícil para los directores, creo yo, ¿no? No sé, mi experiencia es muy vaga, tengo poca noción o poco conocimiento de eso, pero bueno, creo que por eso no se crea un cine o un género de terror en México como tal, como lo hace tal vez Japón o como lo hace, no sé, otros países, porque tal vez su nivel de fantasía o sus
niveles de leyenda sean diferentes. No sé, esa podría ser mi aportación. Precisamente creo que lo que comentaba es de que tenemos una deuda no solamente histórica con en cuestiones cinematográficas, sino tenemos todas estas leyendas que son los chamanes, las brujas. Entonces, no ha habido alguien que se atreva a hacer esto y salir como de lo cotidiano en las cuestiones de que hay las casas embrujadas, los exorcismos. Creo que esa parte que acabas de decir es como muy interesante y importante, porque según yo, digo, no hablando de series, creo que pasaban en tela abierta un trip de cuentos y leyendas. No me acuerdo el nombre del programa. No eran 13 fantasmas. Pero, hacían como ese trip, ¿no? O sea, contaban leyendas del pueblo, del pueblito y de la chingada. Lo que la gente cuenta. Esa madre, güey, ¿no? O sea, a mí se me hacía como un programa en ese tiempo interesante, güey. Y que creo que también le dio un poco de forma a ese trip de las leyendas y algo que estaría muy chido que ahorita lo retomaran, güey. Como ese trip de ir a indagar, güey, en el pueblito de tal y por cual, qué es lo que pasaba ahí y poder lograr aventarlo en el cine o una serie, o un cortometraje, un documental, no sé, güey. A mí eso se me hace como muy interesante que lo puedan adaptar ahora, porque creo que la gente que viene haciendo cine y los que vienen haciendo cortometraje vienen con un potencial muy cabrón, que pueden innovar demasiadas cosas en el cine de terror, güey. Pues sí, de hecho ahí estábamos hablando de una serie antológica porque ningún capítulo tenía relación con el anterior y se llamaba Lo que la gente cuenta, era una producción por parte de TV Azteca. Y sí tenía como esta recaudación de las leyendas en los pueblos, muy personales, muchas, muy conocidas algunas, como el ahorcado, el ahogado. O sea, estas historias donde, ay, es que o sea, se aparece el niño que se ahogó en la coladera, ¿no? O sea, estas cosas aparecieron dentro de TV Azteca, pero años antes existió algo, o sea, somos tan consumidores del cine, o bueno, de este género de terror, que hubo una telenovela que se llamaba La Chacala, no sé si alguien por aquí la recuerde, era una telenovela precisamente sobre una bruja. Gracias a Dios, no. Oh, Sí teníamos cable. no, mira, es que creo que son brechas que ya no se volvieron a aprovechar porque te daba la oportunidad de hacer una dramatización sobre sobre algo diferente que no sea el rico y el rico y la pobre que se enamoran, son felices y crecen y la mala. Hola, Marte duele. Entonces, ahí estaba como, ahí hay un nicho no aprovechado que salió, fue un éxito, porque ya sabes, cuando una telenovela aquí en México tiene cierta popularidad, lo que hacen es extender las temporadas y pues normalmente es cuando se van, o sea, si ya nacieron muertas, pues se mueren 2 veces. Entonces La Chacala lo que sucedió fue eso, o sea, la producción era de la Chacala era la mala, pero en realidad no era tan mala porque pues estaba hablando ya de una cuestión de clases sociales, donde los hacendados eran los que humillaban a los pobres, pero ella era como una tipo Robin Hood que venía y los defendía. Entonces tiene estas polaridades que normalmente no alcanzamos a ver en el cine de terror. No, entonces La Chacala tenía esta oportunidad o intentó abrir como algo más allá, como lo que sucedió en algún momento con una novela que hablaba igual de narcos y solamente se hizo esta novela Café con aroma de mujer, no sé, se llamaba sí, y salía el que le decían el cocodrilo, y hacían como, tenían actuaciones interesantes, porque insisto, salía como del cotidiano telenovelesco. Entonces, ¿qué sucede? Se pierden estas aportaciones y ya no hay nada más. Después, 13 Miedos. Hubo una serie promovida por esta marca de papas que se llama Doritos, que se llamaba 13 Miedos y salía en el 5. Salía a las 11 de la noche, era como eran cortometrajes fue bastante interesante también porque lo que hacía era que los cortometrajes iban unidos. Veías uno una semana, veías otra semana, veías otra semana, y cuando los veías completos eran una sola historia. Entonces,
estas intenciones son buenas y esta de 13 miedos, la verdad es que tenía una producción, pues como se le veía como más dinerito, aunque eran cortometrajes. Ahorita que mencionas en el Canal 5, creo que un video que va a quedar en la historia, cuando a Facundo se le aparece la niña en el panteón, güey, ¿no? Es como, sí, que súper falso. obviamente, pero, o sea, sí te causaba culo, güey. Sí, por supuesto, o sea, son cosas que esto sucedió en el año 2000, o sea, yo creo que había gente que nos está escuchando que ni siquiera había nacido, ¿no? O sea, Facundo tenía como ya muy poco rating y estaban buscando la manera de hacer que jalara más gente y pues volvemos al mismo caso, ¿no? El terror atrae al público mexicano. ¿Qué hicieron? Pues se fueron a meter a un panteón, hicieron un buen montaje sobre Facundo con una cámara en mano, con la visión nocturna, grabando y haciendo pendejadas, hasta que pues se le aparece una niña sentada en una tumba, ¿no? Que es un cliché, en realidad, o sea, desde ahí podemos ver las cosas, es un cliché, ¿no? Ay, es que se aparece la niña, ¿no? Lo mismo que sucedió hace rato. Creo que esto lo voy a decir ahí, es como de, tengo un pedo de ir al panteón de noche y los reto a todos los que están aquí en ir y grabar ese trip para un canal, sí. Ya lo hicimos. Lo hicimos el año pasado en el Festival Internacional de Guadalajara. De Guanajuato. De Guanajuato, perdón. De Guadalajara, sí es el otro. En el Festival Internacional de Guanajuato. Y fuimos a ver una proyección de una película que se llamaba El Espíritu del Mal. Bueno, sí, le pusieron aquí en México El Espíritu del Mal. Salió hace como 4 meses en cartelera nacional. Y las proyecciones se hacían adentro del panteón. O sea, a las 12 de la noche entramos al panteón a ver las películas. Entonces, sí se crea una atmósfera bastante siniestra que yo creo que es lo que ayuda muchísimo a las películas de terror, ¿no? Cuando tú llegas a la sala del cine y está el de a un lado hablando y el otro con el celular y el de atrás pateándote el asiento y están 2 niños adelante llorando, uno jugando. O sea, toda esta atmósfera que te debe de crear el cine de terror, que debe ser a obscuras, en silencio, porque hay muchos sonidos, porque se escucha cómo rechina la puerta y eso es lo escalofriante de la escena, pues se pierde cuando ves al de enfrente mandándose el pack con la muchachona, ¿no? ¡Ay, Dios santo! Cambiando como un poco el trip de las películas mexicanas y de toda esta onda, creo, y bueno, es una pregunta, ¿cuál es la película más impactante en cada uno? Para mí fue El Exorcista. Yo la vi de morro y fue así como de, rayos, ¿qué es esto, no? No pude dormir un mes, güey. Pensaba que todo se les iba a meter el demonio y iban a bajar las escaleras. No sé, yo pregunto a cada uno de ustedes cuál es la película más impactante de niños. ¿Cuántos años tenías cuando viste El Exorcista? No tengo idea, como 6, 7 años. Y es que creo que también hubo una generación de padres muy inconscientes que nos dejaban ver películas de terror desde morritos, ¿no? Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, a mí las películas que más me choquearon fue Chucky. Y la vi cuando tenía como, 4 años, cuando salió Chucky. Entonces, sí es así como de huevos, ¿dónde estaban mis papás, no? De niña sí creo que la que más me traumó fue la de eso. O sea, yo después de ver eso me daba miedo bañarme sola, irme a lavar los dientes en la noche, sentía que iba a salir sangre del lavabo. Ay, esa escena es épica. Veía payasos y sí me daban como un tanto de miedo. Bueno, me daban miedo. Si no, el señor productor se nos ¿cómo? pone... ¿Cómo no? Fue bien intenso. Yo creo que sí fue. Cuando era niña, sí, la de eso. Ok. A mí también después de ver eso, a mí no me dio miedo, me gustó. Pero bueno, creo que a mí algo que marcó mucho en mi infancia, no tanto una película, sino fue un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda. Creo que Juan Ramón Sáenz trajo una gran apertura a esta parte del terror, a esta parte de la leyenda, a esta cuestión
tal vez cultura mexicana, fue lo que más me impactó, porque obviamente después de terminar de alguna manera, ir a la mañana a la escuela, regresar, estar en casa haciendo mis labores y en la noche irme a dormir con un buen suspenso, con una buena historia de terror, creo que fue lo que más me marcó a mí. Podría ser mi mejor aportación. ¿Qué película me marcó de terror? No sé. Yo podría decir que la de Dos mujeres, un camino de Eugenia León, creo que no fue película, ¿verdad? Fue novela, ¿verdad? No, yo creo que comparto la misma historia que Natas. Creo que la de eso ha sido una película que más me ha marcado en infancia, por lo menos. Acabas de tocar un buen tema con La mano peluda, porque yo me acuerdo de llegar de la primaria y mi hermano me lleva 5 años y era como sentarnos, poner la radio y taparnos, ¿no? Porque cuando era un trip bien extraño, ¿no? Porque tan solo escuchar era así como, no me lo imagino, La mano peluda super visual, sería más tenebroso todavía, ¿no? Yo creo que no, porque creo que ese factor de la imaginación, o sea, tú traduces todo lo que estás escuchando a tus miedos y tú lo transformas a lo que en realidad tu cabeza está ahí, sí, en tu cabeza generas tus miedos, imaginando, exactamente. Eso creo que sí, el que sea escuchado, que te provoque esta parte de tú ir haciéndole historia en tu cabeza es lo que más da miedo. Me acuerdo mucho de la historia. Estamos hablando de historias de terror, ¿no? Sí, ok. Es que vi algo tenebroso en el set, entonces me acuerdo mucho de la historia de José, o Josué, no me acuerdo cómo se llama. No sé si la han escuchado, es de La mano peluda. Es la historia de Jesús, güey. La historia de Josué, o José, no me acuerdo muy bien del nombre. Es un trip bien cabrón que duró creo que semanas en la radio. Pero si lo pueden como buscar en el YouTube, ya pueden encontrar todo de corrido. Era un vato que le habla por teléfono y le cuenta que hizo un pacto con el diablo y que tuvo que matar a su abuela. Y empieza como con un trip bien cabrón, güey, ¿no? Entonces te vas imaginando todo en el momento, desde que el güey empieza a describir su cuarto, que los demonios están afuera esperándolo, que lo quieren matar, que le dieron un buen de dinero, que el vato era el más millonario, pero se tenía que gastar su dinero rápido. Que no lo podía conservar, sí, ¿no? claro, ¿no? Sí. Y que aparte el diablo con el que hizo el pacto, no sé muy bien, menciona al demonio en ese tiempo. De la charla que se avienta con él, hablan con el padre, porque creo que ese vato tenía un padre ahí también en el aire, sí, ¿no? Y que contaba como el trip de, rézate 10 padres nuestros y ya está. Ajá, chido. Y échate un ron y persínate y da 3 vueltas y ya se te quitó. Y esa historia a mí se me hace muy impresionante y creo yo que la podrían adaptar al cine porque está bien tétrica, güey. Sí podría ser. Y bueno, amigos, tocando un poco estos temas de terror, creo que algo que a mí me interesa o me gusta mucho, creo que siempre es platicar estas historias de terror personales que hemos tenido, ¿no? Bueno, en este caso yo quiero comentarles una experiencia que tuve ya hace algunos años. Yo viví en la colonia Constitución de 1917, esto es en la delegación Iztapalapa, muchos han de ser de ahí o no sé, por si no conocen, pues bueno, esto es en la zona oriente. Y bueno, básicamente no quiero decir mi trip, pero mi experiencia que viví en ese momento, pues fue muy vaciada. Yo donde vivía, las casas ahí son dúplex, entonces bueno, la persona que nos rentaba, pues en su vida pasada había sido policía judicial y viviendo ahí, obviamente él ya retirado de la policía, pues bueno, recibía muchas personas porque aparte él se dedicaba a componer, a componer canciones, bueno, no a componer, a escribir canciones para personas que se dedican a hacer, pues no sé, algún tipo de género, ¿no? Entonces él les vendía sus letras y bueno, en esta
multitud que le llegaba a su casa. En algún momento llegaron unas personas, creo yo, como fue su asesinato, hablándolo así. Preparó su mesa, puso sus manteles, puso sus cubiertos, puso a cocinar el pollo y bueno, mientras él hacía su pollito cocinado ahí, su caldito de pollo, pues bueno, lo asesinaron, lo apuñalaron, lo degollaron y pues bueno, pasa esto, mi hermano menor se da cuenta porque cuando obviamente en la casa llegaba un olor medio feo, hacía petrufacto, pero era del pollo que se había consumido. Pues bueno, mi hermano baja a tocar para ver qué está pasando. En el momento que abre la puerta, bueno, abre la puerta del zaguán para entrar a tocar a su puerta, pues ve todo esto lleno de sangre, ¿no? Se espanta, llama a mi hermana. Y bueno, obviamente se hace toda esta operación, llaman a la policía, llegan, bla, 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 ¿no? Pasa todo este suceso. Ok, mi experiencia viene el día después, cuando yo me levanto, me meto al baño para irme a la escuela, darme acá un riego. Pues bueno, el baño tenía una ventanita y daba hacia la azotehuela. Entonces yo abro la regadera, me desnudo y en eso, antes de meterme a bañar, escucho en la ventana el toc, toc, chihuahuas, ¿no? Dije, pues bueno, yo creo que traía esa superstición, toda esta eventualidad que había pasado. Y pues digo, cabrón, ¿no? Pues qué pedo, ¿no? Pues bueno, ya, ¿no? Pues digo, no hay pedo, es tu imaginación. Ya sabe uno que se imagina todos estos pedos. Pues bueno, dije, bueno, Ingesu, me estoy metiendo casi a la regadera y otra vez, tac, 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 en la ventana. Cabrón, qué pedo, güey, ¿no? No mames, ¿no? Dije, no hay pedo. Lalo. En ese momento agarré, salí, tenía un disco de Metallica, lo puse, el disco de Reload, lo puse, lo subí a todo volumen, me metí al baño así, armándome de huevos, y con todo el volumen me quiero meter otra vez nuevamente a la regadera y otra vez, tac, tac. Dije, no, ni madres, yo soy la chilindrina, chingada madre. Agarré mis cosas, no me bañé, me puse mi uniforme y me fui a la chingada. Y pues bueno, creo que todos tenemos una historia de estas, ¿no? No sé, a ver, ¿quién nos puede compartir otra historia de terror que hemos tenido? No, no sé, pero creo que escogiste como la banda más cristiana que encontraste. Dijiste, a ver qué banda tiene como los rezos más perros para combatir estas fuerzas de Metallica. A huevo. Sí. No, sí, Eso me armaba de valor en ese momento, ¿no? pero hay historias de terror. Ahorita que estabas diciendo esta cuestión de que estaba cocinando cuando llegaron y lo asesinaron, tenemos en los anajes de la historia mexicana las personas que hicieron esta mujer que hizo tamales a su esposo. No, usted es un nuero, ¿no? A su yerno. Yerno. A su yerno. O sea, hizo. Hola, mujeres asesinas. O sea, ajá, sí. O sea, de hecho, Mujeres Asesinas fue un programa también que salió en el 5 y que cuentas estas historias que son de terror que marcan como el slasher mexicano o esta cuestión de acuchillar, cortar, navajear, penetrar con algún uso punzocortante. Con el punzón. Ese puto cortante. No, no. Entonces, Mujeres Asesinas tiene ese capítulo que es como el Sweeney Todd mexicano, donde en lugar de hacer pasteles con gatos, pues hizo tamales con su... Es cierto, no se sabe, no se sabe cuántos tamales vendió. No sé, pero yo creo que hemos comido varios de esos, güey. No, pero y aparte, bien, hablando sobre este mismo tema. Antes el pozole Sí, se hacía con carne humana. se hacía con carne humana y se hacía con carne de los sacrificios y se hacía con carne de cuando hacían este juego de caderas, los que perdían terminaban siendo cenados por los perdedores. O sea, el que ganaba era el que era sacrificado y lo del equipo perdedor era el que se lo cenaba, ¿no? Entonces, Aparte, qué cagado es eso, ¿no?
porque imagínate, así, ay, mi tía me gustaba, ¿no? Entonces, imagínate, mamá, prepárame a mi tía, ¿no? Porque hoy sí me lo voy a cenar, ¿no? Imagínense que eso hubiera pasado. Pero no está tan A lejana. la suegra, güey. No está tan lejana esta historia, ya que hay una historia en Tecámac, El el sargento Hannibal, no, el Hannibal de la Tecámac, No, de la Guerrero. no, el que nos contó mi El policía prima. que era de la federal y que Mató a su familia, mató a su familia. quemó su casa. No, ajá, pero Se las comió. se las comió antes, pero Sí. ese era de la federal, era policía, no sabía que era Sí, No yo sabía hasta que era me entendido. policía. O por lo menos así me reportó Google. No Pero sé. es a lo que me refiero. O sea, todas estas historias que se vuelven terroríficas y que son reales y que de repente terminan siendo una película o terminan siendo un cortometraje, ¿no? Creo que hay otra película de las que se vuelven más terroríficas es Canoa, donde los reporteros entran a este pueblo y porque no los conocen, los linchan. ¿No? O sea, es otro tipo de terror, ya no es este tipo de terror fantástico, no es este tipo de terror donde, ay, salen los muertos y caminan y reviven y se nos aparece el fantasma o el poltergeist, no, o sea, son historias reales porque Canoa sucedió, porque a los reporteros llegaron a la ciudad, al pueblo, por desconocerlos y por no saber cuál era su labor, los lincharon, ¿no? Y también tenemos otra historia, las poquianches, ¿no? O sea, las poquianches son este asesino serial mexicano que dista mucho en realidad de los asesinos seriales que vemos en la televisión o que vemos proyectados en las películas porque normalmente son gringas. Las poquianches tenían esta técnica de seducción pues para cometer sus actos ilícitos y se vuelven parte de la cultura pop mexicana que se va olvidando. O sea, realmente yo no sé si las nuevas generaciones conozcan la historia de las Poquianchis, aunque ya está filmada. Y yo creo que sí valdría la pena hacer un nuevo metraje sobre ellas, ¿no? ¿Y dónde la imaginación, la imaginería, no sé si está bien dicha la palabra, hasta dónde llega? No sé, tenemos esta cuestión de Frankenstein, de Drácula, estas cuestiones que nos hablan del terror, del horror, dónde puede llegar y dónde entra esta parte de este contexto social, ¿no? ¿A dónde puede rebasar? Porque ahí hablamos ya de una carencia social, ¿no? Porque cómo estas personas llegan a transgredir esos límites de la mentalidad humana, esta parte de la psicología donde pueden llegar a decir, güey, yo vi esta película y bueno, un doctor se dedicó a crear un monstruo, pero en este caso su familia, la familia que tenía esta carencia, creó un monstruo, ¿no? ¿Dónde entra esta imaginería y dónde entra este contexto social, ¿no? Que tanto nos aturde, por lo menos aquí en México, en el día a día, ¿no? ¿Dónde hemos perdido, dónde han estado esos llamémoslo así, valores, esta cultura, que aparte es muy rica, que dices, güey, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué nos ha faltado, no? ¿O qué es lo que hace falta para que este horror solamente sea en imaginación y no en realidad? Ahora, cosas bastante importantes y algo que quiero rescatar de todo lo que comentaste es que el cine de terror lo que busca es transgredir. Esa es la finalidad número uno del cine de terror. Mover todas estas cuestiones sociales que tenemos cuando se hace bien, ¿no? Cuando tiene como todas estas intenciones, lo último que podemos decir, wow, qué perronería es, pues precisamente es Oz, ¿no? Que Jordan Peele lo que busca es hacer este reflejo de las sociedades de abajo con respecto a las más privilegiadas y cómo es de que funcionaría el mundo si se revelara. Entonces, eso es lo que busca el cine de terror, transgredir. Busca sacudir estas conciencias, busca
mover los pensamientos de la gente y esto ha sido durante todos los años. Precisamente Frankenstein, considerada la primera novela de ciencia ficción, se vuelve en una cuestión de terror en las adaptaciones y en la misma historia porque es el humano jugando a ser Dios, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo, bajo ese mismo, o sea, esta Mary Shelley creó algo que yo estoy seguro que no tenía ni idea del potencial que la humanidad le dio para explotarlo. Y de lo que hablamos apenas también recientemente fue Black Mirror, ¿no? Black Mirror es el tataranieto de Frankenstein, donde la tecnología supera a su creador y se vuelve contra él y lo busca para acabarlo, ¿no? Y es otro tipo de terror, es algo que vimos en los años 80 con Terminator, que en su momento también fue una película de ciencia ficción con matices de terror. Y lo mismo sucedió con Alien, ¿no? Alien, lo que sucede es toda esta estructura de la tecnología y de llegar al espacio. Entonces, el terror va evolucionando conforme van cambiando las épocas, ¿no? Antes teníamos este terror victoriano, este terror gótico donde aparece Drácula precisamente, va evolucionando y tenemos un terror más que es terror cósmico con Edgar Allan Poe, y se nos viene From Beyond y está esta película Reanimator, y después otra vez vuelve este cambio donde tenemos un miedo a la tecnología y llega Terminator y llegan estas películas de Blade Runner donde ya nos está hablando de otro tipo de cuestiones. Se suspende como por algún momento, llega Viernes 13, que ha sido como la película cumbre de los slasher, ¿no? Viernes 13 vino a marcar esta tendencia que tenía muy americanizada porque en Estados Unidos todos tenían niñeras y el asesino pues es el asesino de niñeras, y de hecho así se iba a llamar la película, ¿no? El asesino enmascarado de niñeras. Afortunadamente pues no lo dejaron así. Entonces el terror va evolucionando. Actualmente estamos viendo que el terror puede funcionar de una manera ambiental o de una manera tecnológica, como puede ser en Chernobyl, que es la última serie de HBO, y pues Black Mirror, ¿no? Que nos está hablando de la tecnología y a dónde nos va a llevar y cómo como humanos en realidad estamos provocando nuestro propio desastre. Claro. A mí algo que la neta no me pareció de terror, pero nos habló un poco de la oscuridad que podemos traer como personas, fue Los Locos Adams. No sé a ustedes cómo fue su alimentación al ver esta serie, ¿no? O esta película que en algún momento se dio. Era como ver el lado oscuro haciéndolo cómico. Cómo los errores o el horror lo podíamos transformar, ¿no? No sé, ustedes tienen un poquito más de análisis, un poquito más de información, están en esta parte más intelectual del terror. ¿Qué podría ser aquí, no? ¿Cómo lo podríamos mirar? Digo, creo que si hablamos de la serie era como un trip de pues más para niños, yo lo veo así, o darle como ese humor y no ese temor ante el trip de asustar, ¿no? Es que no sé si están confundiendo tal vez un poco Los Locos Adams con La Familia Monster. Tal vez. Estamos hablando de Los Locos Adams. Los Locos Adams es con Homero y Morticia. Sí, exactamente. Y con Pedocles y Merlina. Yo sí les saco esos trips, güey, la neta está bien cabrón. Qué gracioso. No, o sea, es en serio. Ahora, Los Locos Adams y La Familia Monster precisamente lo que están haciendo es caricaturizar. Es que el cine de terror va más allá de los sustos fáciles y de estas historias donde se nos aparecen los monstruos y nos da miedo. No, el cine de terror tiene una cuestión subjetiva, que es lo que les comentaba hace rato, que es transgredir. Lo que hacen Los Locos Adams es caricaturizar o reflejar una sociedad.
tal vez. ¿no? Exactamente, Encapsular. que es, no todos son esta familia güerita, rubia, digo, estamos hablando de personas de tez blanca, porque pues, y esto es lo que hace, ¿no? O sea, voltea la cuestión y decía, a ver, no todos son de este estilo, ¿no? Hay esta otra minoría que vive su vida de otra manera y no necesariamente tiene que tener estos gustos tan convencionales o tan banales, ¿no? Sino se nos va por otro lado y las películas de los Locos Adams, eso es lo que hace. O sea, en realidad eso es lo que busca reflejar una sociedad que es una minoría. Claro, por supuesto. Eh, Pues ya creo que cambiando el tema, puedo externar el trip de cuando miré la película de Insidious, Insidious. que se llama La Noche del Demonio. Ajá, sí, no sé por qué. Me pareció una película muy extraña, con un pedo muy ancestral chido. Que a mí, la neta, la primera película sí me dio terror, la segunda me tuvo como pues, entretenido y la tercera para mí fue un asco. Y ahorita ya salió de La Última Llave y la pueden encontrar en Amazon. Digo, no la he mirado, no he tenido la oportunidad. También hablando ya de ese trip, El Conjuro me pareció muy buena película. No. La segunda no me pareció tan buena. Y creo que va a haber tercera, o ya está la tercera. El Conjuro es todo un universo. O sea, viene Annabelle y vienen muchas Annabelle cosas ahí, 1, ¿no? Annabelle 2, Sí, la Annabelle me monja, la pareció monja muy 2, ridículo. El Conjuro 2, 3, 4, 5, 6. Pero esa parte se me hace como interesante, de que tomen como todo un trip bien extraño y es un pinche Rápido y Furioso en el terror. Exactamente, ese es el detalle, ¿no? Es muy facilista las historias del Conjuro. Hemos hablado mucho de fantasmas, apariciones, pero se nos han pasado unos protagonistas que también son bastante aterradores, que tienen muy buenas películas y son con estos extraterrestres, ¿no? Yay. A mí, Ah, no, ¿mande? Recuerdo mucho la película de Señales. A mí particularmente esa película me dio mucho miedo, me gustaba verla mucho de noche. Sí, soy de esas personas que les gusta sufrir y asustarse, lo disfruto mucho, entonces me gustaba ver mucho esta película y más la escena donde está la fiesta de los niños en Brasil y pasa entre los arbustos caminando. Sí, es uno, una ¿no? escena impresionante. Pero sin duda la que más me aterró es la de Cuarto Contacto. Este falso documental, más o menos. Es un falso documento. Ver esas escenas que según son grabadas por los policías, ver cómo llega la nave y se lleva bueno, no se ve cómo se lleva la niña, pero se ve que se pierde un tanto la visión. Cuando este tipo empieza a hablar sumerio, lo están grabando y se empieza a levitar. Sí creo que es una película que vale la pena ver y sí veanla de noche, sí hagan el ambiente para que sí se aterren. Ay, pensé que se hacía el amor. También, después de verla, hagan el amor para que... Ahorita que Intensa acabas de una hablar frase. de ese trip, creo que Se les 12 pasa horas el para miedo. sobrevivir se me hace un pedo medio extraño y sí da culito. ¿Cómo? Es la de 12 horas para Sí, sobrevivir. es la de La Donde Purga. todos tenían La Purga, ajá, de la Purge. purga. Ajá, sí. Pues pero- yo creo que debería ser real, ¿no? Pues no, nada. Sí Ajá. deberíamos hacer una purga social. Es que Creo que el... todos bueno, en lo personal nosotros no tendríamos como el varo para tener esa protección, ¿no? Pero de nada le sirve. Sí y no, porque solo están hablando de un caso en específico. No sabes si... O sea, pero sí, de lo que tú estás viendo en pantalla en La O sea, Purga obvio, es... sí. La Purga es una película de invasión de hogar donde ya se supone que es legal asesinar durante 12 horas y ya en el toque de las 6 de la mañana, ya no, todos los delitos que se cometan a partir de las 6 de la mañana ya son otra vez ilegales. Es una película bastante interesante, creo que vuelve a darle un respiro a esta cuestión de los asesinos en esta invasión de hogar y en estas películas de venganza donde pues ya el victimario se convierte en la víctima y se vuelve viceversa. Pero yo creo que la mejor película que yo he visto de invasión de hogar sin duda es Los Extraños o The Strange, donde a una pareja joven en un lugar en Estados Unidos llegan extraños con máscaras
sin saber por qué, a asesinarlos. O sea, no hay un pretexto. Eso es lo terrorífico, que cualquier persona llega y dice, quiero llegar a matarlos, y los matan, ¿no? O sea, y aparte que la película tiene una atmósfera súper chingona, tiene música que tú dices, sácate a la chingada. Y después vino hace un año Los Extraños 2, La Noche de Cacería, la cual hace un tipo de homenaje precisamente a todas las películas de slashers o estas películas de cacería de los años 80. Pero a mi parecer no lo hace de la manera correcta, porque pues le pudieron haber puesto otro nombre, no seguir como una secuela, sino decir, bueno, pues queremos hacer un homenaje a todas estas películas, pues le ponemos otro nombre. Y creo que derrumba algo que pudieron haber hecho muy bien, que es una segunda parte de Los Extraños. Creo que de otra película que también, digo, me marcó un pedo de la infancia, cuando mi primo llega de Estados Unidos, se estrena aquí en México Halloween, de Rob Zombie. Ajá, sí. Y para mí fue un trip súper extraño ver esa película, porque mi primo traía como un pedo bien gabacho. Y es como de, sí. no, es que esto es lo que se tiene que ver, y esas madres de la pinche santa contra las momias valen madre. Y ver esa película en general fue que me causó muchos conflictos en la vida, güey. Eso fue como de, chale, no me imagino un morro asesinando todo este trip. Lo que pasa Tal en vez esa era película. la Black Mamba, ¿no? Que me fumé, yo creo. Sí. Y hablando de niños asesinos, Del maíz. A pesar que Eh. hablas de nosotros. también está esta película de Siniestro. Ajá. Se llama Siniestro, ¿no? Es de este demonio que hace que los niños maten a su familia y que graben la manera en la que los mata. Creo que sí es muy impresionante de entrada el hecho de que sean los niños quienes los matan, y aparte las muertes que les dan a sus papás, sí se me hace muy pesado. Esa película sí la recomiendo uno. La 2 no es tan buena, pero las muertes sí son buenas. Superan a la 1. Sí, superan. Las muertes superan a la 1. Digo, yo vi esa película como el año pasado, la 1, después tuve que ver la 2, pero sí se me hace una buena película. Creo que esta parte, como lo decía Sergio, es muy extenso, entonces déjenos en los comentarios de qué les gustaría que nos aventáramos otra plática, y eso estaría muy interesante que nos cuenten ahí, a lo mejor algún tema que estén interesados lo podemos platicar aquí en Ciudad 52. Amigos ilustres, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que esta charla les haya servido para que se tripeen más. Esperemos nuevamente escucharnos, más bien que nos escuchen. Y pues bueno, tomen nota, díganos qué piensan, qué nos falta y qué les gustaría que habláramos próximamente, ¿vale? Saludos, tengan bonita noche y bye bye.